Muy buenos días muchachos, bienvenidos de nuevo a su canal Físicamente. El día de hoy vamos a trabajar con refracción de la luz, específicamente nos vamos a enfocar en la ley de Snell. Traemos un ejercicio para solucionar y mirar las diferentes aplicaciones que puede llegar a tener la ley de Snell. ¿Para qué nos puede servir esa ley de Snell y cómo podemos hacer uso de esa ley de Snell? El ejercicio nos dice lo siguiente: cuando un hombre se encuentra cerca del borde de una zanja de drenaje que está vacía inicialmente, con una profundidad de 2.8 metros, apenas puede ver el límite entre la pared de enfrente y la parte inferior de la zanja. Es decir, la situación que tenemos acá, nos está diciendo el Señor se para a una cierta distancia y apenas alcanza a ver esta posición inferior derecha de la zanja, y nos dicen que cuál es la distancia a la cual se debe parar el Señor para que esto pueda ocurrir, para que Él pueda ver esta parte del pozo o la zanja. Eso es lo que nos plantea en el punto A. Fijémonos que aquí la zanja está vacía, no hay un cambio de medio del haz de luz, simplemente vamos a trabajar el haz de luz siguiendo una trayectoria recta. En la parte B nos piden encontrar la distancia X a la cual se debe ubicar el Señor desde el borde del pozo para poder continuar viendo, después de ser llenada con agua la zanja, seguir viendo el extremo inferior izquierdo inferior derecho de la zanja. Miremos que aquí la luz sí cambia de medio, va a cambiar de un medio más denso a un medio menos denso, va a pasar del agua al aire, y entonces tiende a desviarse, que esa es la ley de refracción. Al cambiar de medio se va a desviar respecto a la normal de la superficie. Entonces vamos a encontrar esas dos distancias, y para ello vamos a hacer uso de algunas relaciones de triángulos rectángulos, y también algunas relaciones de ángulos suplementarios, ángulos complementarios, que hemos venido reconociendo a lo largo de nuestro estudio en geometría, me imagino, cuando hemos venido trabajando con características de los triángulos, características de ángulos, tipos de triángulos, y esto nos va a ayudar a trabajar y a recordar cómo se hace un ejercicio donde se usa la geometría para analizar el estudio del movimiento de la luz en este caso. El punto A, vámonos a la solución del punto A. Entonces en el punto A nos dan la siguiente información. Nos dicen que la altura desde el piso hasta los ojos del Señor es de 1.85 metros. También nos están dando la profundidad de la zanja, pero esa profundidad de la zanja, este dato de 2.8 metros, pues vamos a ver si es relevante dentro del proceso o no es relevante. ¿Sí? En algunas oportunidades nos dan información que simplemente es información y no hace parte importante dentro de la solución del ejercicio. Nos piden encontrar la distancia D, que aparece acá, esa distancia desde el borde del pozo hasta donde se va a ubicar el Señor para poder ver el extremo inferior derecho de esa zanja. Lo que vamos a hacer es revisar también esta información, que nos dan el ángulo desde la pared izquierda de la zanja hasta el haz de luz, y entonces ahí tenemos que el ángulo es de 30 grados. Vamos a trasladar la información. Vamos a tener entonces la distancia, la proyectamos a la parte de la altura de los ojos, proyectamos la altura del Señor, 1.85 metros, el ángulo que tenemos de 30 grados acá es el mismo ángulo de 30 grados en esta posición, y vamos a tener entonces formado un triángulo rectángulo donde conocemos el cateto adyacente al ángulo, el ángulo, y nos piden encontrar el cateto opuesto al ángulo. Entonces, con esta información vamos a hacer uso de las funciones trigonométricas que relacionan los catetos de un triángulo con el ángulo directamente. Entonces recordemos, seno de un ángulo es cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa, coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente es seno sobre coseno o cateto opuesto sobre cateto adyacente dentro de ese triángulo que tenemos allí formado. Entonces,
Teniendo en cuenta que lo que conocemos nosotros es el cateto adyacente, conocemos el ángulo y nos piden encontrar el cateto opuesto a ese ángulo, pues vamos a usar la relación tangente del ángulo. Entonces la tangente del ángulo, como lo dijimos ahorita, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazando, tenemos tangente de 30 grados igual al cateto opuesto, que es la distancia D solicitada, sobre el cateto adyacente, que es 1.85 metros. Despejamos la distancia, que es lo que estamos encontrando acá. El 1.85 metros que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad, y tenemos que esa distancia D es igual a 1.85 metros por la tangente de 30 grados. Dándole solución a esto, encontramos que esa distancia es de 1.07 metros. La distancia desde el borde de la zanja hasta donde se debe ubicar el señor para poder ver el extremo inferior derecho de la zanja es de 1.07 metros. Una relación de triángulos rectángulos para poder encontrar esa distancia que necesitamos dentro de ese proceso. A continuación, en el punto B, pues vamos a tener en cuenta que ahora la zanja se ha llenado con agua. En el punto anterior dijimos la luz va a pasar de aire a aire, es decir, que viaja en línea recta. Acá en este caso, la luz va a cambiar de medio, va a cambiar de un medio más denso, que es el agua, a un medio menos denso, que es el aire. Es decir, que en este caso, el haz de luz se va a refractar, va a cambiar de dirección al cambiar del medio agua al medio aire. Y aquí tendremos que hacer uso de la ley de Snell. Entonces vamos a hacer uso de esa ley de Snell, que es, digamos, la ley de refracción de la luz, que es la que estamos trabajando acá. La distancia, si se fijan, el haz de luz ya no está en línea recta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es trazar la normal a la superficie e identificar cuáles son los datos que nos están dando. Este ángulo de 30 grados, si vemos la luz está dirigida desde la zanja hacia los ojos del Señor, entonces este será nuestro ángulo de incidencia, y tenemos que encontrar el ángulo de refracción. El ángulo de incidencia y el ángulo de refracción siempre se miden respecto a la normal a la superficie, que es lo que tenemos en esta posición. Vamos a proyectar, al igual que lo hicimos en el ejercicio, en el literal A, las distancias y las alturas para completar un triángulo rectángulo. Tenemos la proyección de la posición X, tenemos la proyección de la altura de 1.85 metros, nos piden encontrar inicialmente cuál es este ángulo de refracción, ¿sí? Fíjense que aquí ya el ángulo no es igual a 30 grados porque la luz se desvió, se alejó de la normal. Como se alejó de la normal, necesitamos encontrar de cuánto es este valor y haremos uso de la ley de Snell para eso. Tenemos un índice de refracción, recordemos que el índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio en el cual se está moviendo, como aire, agua, vidrio, etc. Hay unos índices de refracción que debemos reconocer y sabernos, que son el del aire, que es 1, el del agua, que es 1.33, el del vidrio, que es de 1.5. Son como los básicos para poder solucionar este tipo de ejercicios. El índice de refracción es una medida adimensional. ¿Qué quiere decir que sea una medida adimensional? Pues que no tiene unidades de medida. Simplemente es una magnitud que nos ayuda a identificar, uno podría decir, qué medio es más o menos denso respecto al viaje de la luz al cambiar de uno al otro. Entonces, acá tenemos el índice de refracción del aire, que es 1, como lo dije ahorita, y el índice de refracción del agua, que es de 1.33. La ley de Snell, una de las formas de la ley de Snell que relaciona los índices de refracción con los ángulos, nos dice que el índice de refracción, en este caso del aire, por el seno del ángulo 1, que será en nuestro caso el ángulo de refracción, el que necesitamos encontrar, es igual al índice de refracción del agua, 1.33, por el seno del ángulo de incidencia, en este caso, que es de 30 grados. Necesitamos encontrar el ángulo 1, entonces hacemos el despeje de la ecuación, y la ecuación nos queda, entonces, este índice de refracción del aire que está multiplicando va a pasar a dividir
y ponemos la inversa del seno para hacer el ejercicio de encontrar el ángulo de refracción acá. Entonces, el ángulo 1 es igual al seno a la menos 1 de el producto entre el índice de refracción del agua por el seno del ángulo de incidencia sobre el índice de refracción del aire. Reemplacemos datos. Índice de refracción del agua, 1.33. El ángulo de incidencia, 30 grados, y el índice de refracción del aire es 1. Solucionando, encontramos que el ángulo de refracción es de 41.8 grados. Cuando la luz pasa de un medio más denso a un medio menos denso, lo que hace es desviarse alejándose de la normal. Por eso vemos que el ángulo de 41.8 grados es más grande que el ángulo de 30 grados, que tenemos como ángulo de incidencia. Si hiciera el proceso inverso, cuando pasa de un medio menos denso a un medio más denso, lo que va a hacer es acercarse a la normal. Entonces va a disminuir el valor de ese ángulo. En este caso, encontramos el ángulo de refracción. Fíjense que ya al encontrar el ángulo de refracción, completamos un triángulo rectángulo como lo hicimos en el literal A, en la primera parte del ejercicio. Entonces ya tenemos un triángulo donde vamos a usar de nuevo la relación de tangente del ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y vamos a despejar el valor de x, que es lo que necesitamos. Entonces en este caso, el valor de x es de 1.85 metros por la tangente de 41.8 grados. Solucionando, vamos a obtener que que la distancia x es de 1.65 metros. Es decir, que el señor se debe ubicar respecto a la orilla de la zanja a una distancia de 1.65 metros para poder ver de la parte inferior derecha de la zanja sin dificultad. ¿Listo? Miren, hicimos un ejercicio donde aplicamos la ley de Snell para poder encontrar un valor de un ángulo que al relacionarlo con las funciones seno, coseno, tangente, en este caso la tangente, para el triángulo rectángulo que se está formando, nos permite encontrar algunos datos diferentes al ángulo de refracción o a los índices de incidencia, a los índices de refracción, sino que en este caso necesitábamos encontrar este ángulo para poder continuar con el ejercicio y dar esa distancia X que nos estaban solicitando. Bueno, esto es un ejercicio de los muchos que podemos tener con la ley de Snell. Acá hicimos uso de la ley de Snell para encontrar una distancia, pero también podemos hacer uso de la ley de Snell para encontrar velocidades, para encontrar índices de refracción, ángulos, ¿sí? Y eso depende de la situación en la que estemos trabajando. Recomendable revisar algunos de los conceptos de geometría que nosotros traíamos de antes, ángulos complementarios, ángulos suplementarios, y con eso podemos hacer un muy buen ejercicio para entender este tipo de temáticas. Muchachos, dejamos hasta ahí. Rico verlos. Muchas gracias por seguir este canal y espero que sea de gran ayuda y de gran aporte este tipo de trabajo. Nos veremos en un próximo video. No olviden suscribirse. Chao.